A veces en la vida llega un momento que no puede explicarse con palabras dramáticas ni grandes gestos. Sucede en silencio, casi de forma invisible. Simplemente dejas de sentir aquello que antes parecía tan importante. No por enojo, ni por resentimiento, sino porque algo dentro de ti cambió. Las emociones que antes estaban dirigidas hacia ella comienzan a perder fuerza y encuentran otro rumbo. Y lo más sorprendente es que la dinámica entre ustedes cambia, incluso si nunca dices una palabra. Muchos hombres creen que rendirse significa perder, como si dejar de insistir fuera admitir fracaso. Pero en realidad, cuando un hombre decide conscientemente dejar de invertir su energía donde no recibe reciprocidad, eso no es debilidad. Es respeto propio. Es comprender su valor. Y precisamente esa transformación interna activa en una mujer una serie de procesos que no puede ignorar. Lo primero que ella nota no es tu ausencia, sino el cambio en tu presencia. Sigues ahí, pero ya no eres el mismo. Hay una nueva ligereza en ti. Desaparece la tensión. Ya no hay ansiedad en tus palabras, ni urgencia por mantener conversaciones, ni desesperación por aprovechar cada oportunidad para acercarte. Aunque desde afuera todo parezca similar, la diferencia se siente profundamente. Las personas perciben cambios emocionales sutiles incluso cuando no pueden explicarlos. Tu mirada cambia. Tu tono cambia. La rapidez de tus respuestas cambia. Tu nivel de atención cambia. Y cuando ese interés comienza a disminuir, ella lo siente antes de entenderlo racionalmente. Puede que no tenga pruebas claras. Tal vez no pueda señalar exactamente qué ocurrió. Pero dentro de ella surge una sensación incómoda, algo ya no es igual. Las conversaciones se vuelven más ligeras, pero también menos profundas. Ya no existe esa energía emocional oculta que antes estaba presente. Y esa diferencia indefinible despierta preguntas en su interior. Luego, comienza a notar algo aún más evidente. Has dejado de intentar impresionarla. Antes elegías cuidadosamente tus palabras. Buscabas momentos especiales. Tomabas iniciativa. Había un esfuerzo claro por destacar, por captar su atención, por mostrar tu mejor versión. Ahora eso desaparece. Te comunicas con tranquilidad, sin tensión, sin estrategias ocultas, de la misma manera que hablarías con cualquier otra persona. Y ese cambio resulta impactante porque tus esfuerzos antes eran parte de la normalidad para ella. Formaban parte del guión habitual. Cuando ese elemento desaparece, se produce una ruptura entre lo que esperaba y lo que ahora observa. Curiosamente, la ausencia de esfuerzo pesa más que el esfuerzo mismo. Sigues presente, pero ya no intentas conseguir nada. Y eso genera en ella una incomodidad profunda. Después llega una realización aún más poderosa. Tu bienestar ya no depende de ella. Este es uno de los mensajes más fuertes que puede percibir. Ella empieza a notar que estás bien. No superficialmente, sino genuinamente. Tu estado emocional ya no cambia según sus acciones, sus palabras o su atención. Antes reaccionabas a sus cambios de humor. Te adaptabas. Buscabas recuperar cercanía cuando percibías distancia. Ahora no. Tu vida sigue avanzando con estabilidad, independientemente de su comportamiento. Y eso es imposible de ocultar. La verdadera independencia emocional siempre se refleja en la conducta. Ella observa que ya no buscas validación, no esperas reacciones, no necesitas su atención como antes. Y precisamente eso se convierte en una señal alarmante para ella. Porque cuando un hombre deja de depender emocionalmente, cambia por completo el equilibrio de poder. Ella nota que sus actitudes ya no producen el mismo efecto. Si se muestra fría, tú permaneces tranquilo. Si se muestra juguetona, tampoco alteras tu centro. Antes reaccionabas. Ahora simplemente permaneces firme. Y esa estabilidad provoca desconcierto. Parece que el resultado ya no tiene el mismo peso para ti. Entonces ella empieza a comprender algo importante. Tu vida ya no gira alrededor de esa conexión. Y esa sensación puede desestabilizar profundamente, porque consciente o inconscientemente estaba acostumbrada a tener cierto impacto sobre tu estado emocional. Cuando ese impacto desaparece, también se derrumba la percepción de control que tenía. La libertad interior siempre es visible. Cuando alguien deja de depender emocionalmente de una dinámica específica, esa transformación no puede esconderse. Y esa libertad modifica completamente la forma en que comienza a verte. Lo que antes parecía seguro, constante y disponible,
empieza a sentirse incierto. Y allí, silenciosamente, todo comienza a cambiar. Después de notar que has cambiado, surge en ella una sensación cada vez más fuerte. La oportunidad que antes parecía segura comienza a desvanecerse. Este proceso no suele ser inmediato, pero sí profundamente inquietante. Mientras estabas emocionalmente involucrado, siempre existía una puerta abierta. La posibilidad de profundizar la relación, recuperar cercanía o mantener tu atención parecía disponible en cualquier momento. Para ella, esa posibilidad se convirtió en algo normal. Casi garantizado. Pero cuando realmente empiezas a soltar, esa puerta comienza a cerrarse lentamente. Y aquí entra en juego uno de los mecanismos psicológicos más poderosos. Las personas empiezan a valorar más aquello que sienten que pueden perder. Paradójicamente, el valor de algo muchas veces aumenta cuando deja de estar disponible. Lo que antes parecía constante ahora empieza a escapar. Ella comienza a notar detalles que antes ignoraba. Tu falta de entusiasmo habitual. La ausencia de intentos por profundizar el contacto. Tu enfoque en otras áreas de tu vida. Tu energía ya no está centrada en ella. Cada uno de estos pequeños cambios fortalece una nueva percepción. Algo importante está desapareciendo. Y junto con esa percepción aparece una urgencia que antes no existía. Lo que parecía seguro ya no lo es. Y eso transforma completamente su perspectiva. Con el paso del tiempo, también comienza una reevaluación más profunda. Ella empieza a comprender que quizás te subestimó. Cuando alguien está constantemente presente, es fácil acostumbrarse a su valor. La estabilidad, la atención, el esfuerzo y la dedicación pueden convertirse en parte del fondo, algo esperado. Pero cuando surge el riesgo real de perderlo, la percepción cambia radicalmente. Aquello que parecía ordinario empieza a adquirir un peso completamente distinto. Recuerda tu constancia, tu energía, tu disposición, tu interés genuino. Pero ahora lo observa desde una nueva perspectiva. No porque tú hayas cambiado esencialmente, sino porque la posibilidad de perderte transforma su visión. La seguridad de tu disponibilidad desaparece, y con ello llega una evaluación más honesta. Muchas veces, más alta que la anterior. Empieza a reconocer cualidades que antes pasaban desapercibidas. Tu estabilidad emocional. Tu presencia consistente. Tu capacidad de invertir sin exigir. Y esa comprensión puede resultar profundamente impactante. Porque cuando alguien se acostumbra a tener acceso constante a algo valioso, rara vez percibe plenamente su importancia hasta que esa certeza comienza a romperse. Sin embargo, el cambio más desconcertante ocurre cuando comprende que la estructura misma de la relación ha cambiado. Antes existían ciertas reglas implícitas entre ustedes. Patrones. Expectativas. Formas previsibles de interacción. Quizás eras tú quien solía buscarla primero. Quizás eras tú quien sostenía el vínculo. Quizás eras tú quien mantenía abierta la posibilidad. Pero ahora ya no. Al dejar de invertir, modificas unilateralmente esa dinámica. Sin necesidad de discusión. Sin confrontación. Simplemente cambias desde dentro. Y eso altera todo. Lo más difícil para ella es entender que este cambio no puede revertirse fácilmente con las herramientas habituales. Porque tu transformación no depende de palabras externas. No depende de juegos emocionales. No depende de validación. Depende de una decisión interna. Y las decisiones internas profundas no suelen cambiarse fácilmente. Esto puede generar una fuerte sensación de pérdida de control. Las estrategias que antes parecían efectivas dejan de funcionar. Las señales que antes podían influir en ti ya no producen el mismo resultado. Las dinámicas familiares comienzan a romperse. Y eso crea incertidumbre. Porque cuando una persona deja de responder de la manera esperada, obliga al otro a enfrentarse a una nueva realidad. Ahora ella ya no sabe con certeza cómo manejar la situación como antes. Y eso cambia por completo su experiencia emocional. De pronto, la relación entra en territorio desconocido. La previsibilidad desaparece. La seguridad emocional cambia. Y con ello surge una pregunta inevitable. ¿Realmente lo estoy perdiendo? Esa pregunta suele ser mucho más poderosa que cualquier intento directo de persuasión. Porque nace dentro de ella. No fue impuesta. No fue exigida. Simplemente apareció como resultado natural de tu retirada genuina.
Y allí es donde muchas veces ocurre el cambio más importante. Empieza a verte de manera diferente. No como alguien permanentemente disponible. No como una constante garantizada. Sino como alguien cuyo valor tal vez no reconoció completamente mientras lo tenía cerca. Y esa realización puede alterar profundamente su comportamiento, sus emociones y su percepción de la conexión. Con el tiempo, llega la comprensión más profunda y quizás la más impactante para ella: las reglas han cambiado, y no fue decisión suya. Durante mucho tiempo, entre ustedes existieron reglas invisibles. Una dinámica no hablada, pero claramente entendida. ¿Cómo se comunicaban? ¿Quién daba más? ¿Quién iniciaba conversaciones? ¿Quién sostenía el vínculo cuando parecía debilitarse? Y durante gran parte de esa historia, eras tú quien mantenía el movimiento. Tú escribías primero. Tú proponías encuentros. Tú intentabas reparar tensiones. Tú sostenías la conexión. Eso creó una estructura emocional predecible. Ella sabía, incluso inconscientemente, que podía contar con tu inversión. Pero cuando decides soltar de verdad, todo eso cambia. Sin discusiones. Sin anuncios. Sin advertencias. Simplemente cambias por dentro, y tus acciones comienzan a reflejarlo. De repente, los viejos métodos dejan de funcionar. Las actitudes que antes provocaban tu reacción ya no producen el mismo efecto. Las conversaciones habituales ya no restauran la cercanía automáticamente. Las distancias estratégicas ya no despiertan tu necesidad de perseguir. Y eso crea una sensación profundamente desorientadora. Porque la estructura a la que estaba acostumbrada comienza a derrumbarse. Cuando los cambios ocurren sin negociación, suelen sentirse mucho más intensos. Cuando dos personas hablan sobre una transformación, existe tiempo para adaptarse. Pero aquí no hubo preparación. El cambio simplemente ocurrió. Y eso puede sentirse como perder el suelo bajo los pies. Ella empieza a darse cuenta de que la percepción de control que tenía era, en gran medida, una ilusión. Pensaba que podía influir en la situación como antes, pero ahora descubre que tu decisión interna cambió por completo las condiciones. No se trata solo de un cambio de comportamiento. Has cambiado las reglas del juego. Y lo más importante, ya no puede restaurar la dinámica anterior utilizando los métodos de siempre. Aquí aparece una de las realizaciones más poderosas. Ahora, si algo entre ustedes debe avanzar, la iniciativa depende de ella. Antes eras tú quien generaba impulso. Ahora no. Eso desplaza el centro de responsabilidad. Por primera vez, ella entiende que el futuro de la conexión ya no está siendo impulsado por tu energía. Si desea reconstruir algo, acercarse o redefinir la relación, tendrá que actuar. Y esa responsabilidad puede resultar inesperadamente pesada. Porque antes podía permitirse la pasividad. Las cosas seguían ocurriendo incluso sin demasiado esfuerzo de su parte. Ahora no. Ahora, incluso no hacer nada se convierte en una decisión. La inacción también tiene consecuencias. Y esa claridad puede ser profundamente reveladora. Es en este punto cuando muchas veces comienza a valorar verdaderamente lo que tenía, porque comprende su papel en la situación actual. Empieza a reconocer no solo tu valor, sino también cuánto dependía del esfuerzo que tú aportabas. Y ahí surge la verdadera reevaluación. No basada en manipulación. No basada en juegos emocionales. Sino basada en una realidad evidente. Aquello que parecía seguro ya no está garantizado. Cuando un hombre realmente suelta, una mujer suele atravesar varias etapas de conciencia. Primero, siente que tu presencia cambió antes de notar tu ausencia. Luego, observa que dejaste de intentar impresionarla. Después, comprende que tu estabilidad emocional ya no depende de ella. Percibe que la oportunidad comienza a desaparecer. Reconoce que quizás subestimó tu valor. Entiende que las reglas cambiaron sin su participación. Y finalmente acepta que cualquier posibilidad futura depende ahora de sus propias acciones. Pero aquí está la verdad más importante. Soltar de verdad no debe ser una estrategia para provocar una reacción. No es manipulación. No es una táctica de presión. Es una decisión honesta sobre dónde merece ir tu energía. Es elegirte a ti mismo. Cuando una persona se respeta, no permanece indefinidamente donde no es valorada. Simplemente gira y camina hacia donde su presencia tenga significado. Ese es el verdadero poder.
No obligar a alguien a reconocerte, sino reconocer tú mismo cuando es momento de dejar de perseguir. Porque nunca puedes forzar a alguien a valorar tu importancia. Pero siempre puedes elegir espacios donde tu valor sea evidente. Y es precisamente en esa elección donde comienza una nueva etapa. A veces, el acto más poderoso no es seguir luchando. Es detenerse. No porque hayas perdido, sino porque finalmente entendiste que elegirte a ti mismo siempre será la mayor victoria.